¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Nos volvemos a encontrar para seguir avanzando en el estudio, repasando nuestro material dedicado en esta ocasión al libro el libro de Josué. Estamos en la lección 5. Dios pelea por ustedes. Lindo tema, muy bueno. En el versículo para memorizar se toma el texto de Josué 10:42, donde dice: todos estos reyes y su tierra tomó Josué de una vez. O sea que él realizó una campaña única durante ese lapso y pudo conquistar Canaán, porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. Josué 10:42. Bueno, ¿por qué llegó esta situación? La conquista tenía un tiempo para comenzar, debido a que la iniquidad de los cananeos había llegado al colmo. Es decir, que mientras se desarrollaba el pueblo de Israel, comenzando por Abraham, siguiendo por Moisés, hasta Josué, pasaron unos 400 años, y esa época Dios la usó para, de alguna manera, tratar con las distintas comunidades o pueblos cananeos que estaban allí en la tierra de Canaán. Hay un descubrimiento arqueológico muy interesante en el siglo pasado, al norte de Israel, en una ciudad denominada Ugarit o Rashanra. Ahí encontraron mucho material acerca de la religión cananita, o de los cananeos, o de los pueblos de esa zona. Eran pueblos dedicados a la adoración de las cuestiones naturales, especialmente lo que tenía que ver con la lluvia, las cuestiones de la fertilidad de la tierra, los dioses tenían género masculino y femenino. Era interesante de que ellos de alguna manera pudieran tener sexo para dar fertilidad a las tierras de estos dioses. Recuerden caso de Baal y Asera. Baal masculino, Asera femenino. Y Baal era el dios de la lluvia. Pero aparte de esto,
había ciertas prácticas inmorales, degradantes o sangrientas, la muerte de niños, los sacrificios de niños a los dioses. Se encontraron restos de estos sacrificios en la tierra de Canaán, la muerte de niños, los sacrificios de niños. Después el uso de la prostitución sagrada, el uso de usar mujeres dentro de un templo, consagrarlas y usarlas como prostitutas sagradas. Bueno, todo esto suena para nosotros, suena bastante difícil de aceptar desde el punto de vista moral, y esta gente no se había arrepentido, no había cambiado. Entonces llegó el momento en que Dios ahora, luego de haberle concedido a Canaán un tiempo de gracia y demás, de actuar. ¿Por qué? Porque Dios es juez. Recuerden allí ustedes en el texto estamos en Génesis 18, hay un texto interesante, Génesis 18, la charla de Abraham con Dios, Génesis 18, 25, dice: lejos de ti hacer el mal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Le pregunta a Abraham. Y esta es la primera vez que aparece el término juez. Noten qué temprano ya aparece el término juez. Y el juez trabaja en el juicio. Y qué importante para nosotros es el tema del juicio, el juicio investigador. Dios es el juez, Daniel 7, pero ya lo tenemos en Génesis esto, donde se reconoce la actitud de juez, de quien actúa, decide actuar en relación con los términos de la moral, de la obediencia, de los mandamientos. Entonces, la santidad de Dios, que pertenece al carácter de Dios, no admite y no tolera al pecado. Entonces Dios es el que establece la cuestión de tratar de eliminar el pecado y colocar la santidad. Dios está en contra del pecado. Entonces, si una persona se aferra al pecado y se termina confundiendo con el pecado, Dios como juez tiene que tomar en algún momento una medida contra esta situación. En el caso de los cananeos, ya el tiempo había llegado para que este juez tomara una decisión contra ellos, por lo que significaban como pueblo y como cultura totalmente perdida, totalmente pecaminosa. Y establecer
en la tierra, establecer en la tierra la justicia, la paz y la santidad en ese caso. Y bueno, ¿qué había que hacer? ¿Qué había que hacer? Bueno, había que realizar algún tipo de lucha o algún tipo de actividad que terminara con esta situación de los cananitas para darle lugar al pueblo de Dios y tomar Canaán conforme a la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, si los cananitas se dieron cuenta, porque ya Rahab, recuerdan el capítulo 2 de Josué, ya les había dicho que sabían lo que iba a pasar y sabían que ellos venían caminando por el milagro de Dios, venían dirigiéndose hacia Canaán. O sea, muchos de los cananeos posiblemente hayan abandonado por temor las tierras de allí, de Canaán. Pero hay otra mayoría que se encerró en las ciudades. Entonces, muchos posiblemente se alejaron para evitar la acción de Dios sobre ellos. Otros se quedaron confiando en sus ciudades para defenderse del pueblo de Israel, sin saber ni entender que era Dios en realidad el que estaba luchando para terminar con la maldad. Ahora, esto significa que el cananeo en esta situación endureció su corazón, como en el caso de Faraón. O sea, entendiendo que viene un ejército del cual tienen noticias que el Dios de este ejército o de este pueblo realiza cuestiones maravillosas. Hablan de que sabían de las plagas, hablan de que el mar muerto se abre, después son testigos de que el río Jordán se abre y pasan, y aún así ellos endurecieron sus corazones y se quedaron a esperar que Dios actuara, lo cual va a desarrollar una guerra santa. Entonces tengo algunas cosas que quiero comentar de la guerra santa. En primer lugar, dice, Israel no tenía un ejército. Israel no tenía ejército. Eran solamente voluntarios actuando de parte de Dios. Los soldados de Israel no recibían paga. La guerra santa solo podía librarse para conquistar o defender la tierra prometida. No había intenciones de formar un gran imperio con otros lugares, no, solamente la tierra prometida. El inicio de la Guerra Santa, considerada un acto divino, estuvo únicamente en manos de Dios. Dios dirige esta guerra. La intervención de Dios en la Guerra Santa exigía
de su pueblo. Los israelitas exigía de ellos la preparación espiritual, el ayuno, la consagración, la limpieza, todo lo que tenía que ver. Lo siguiente, el israelita que violara cualquiera de las reglas de la guerra santa se convertía en un enemigo. Finalmente, la intervención directa de Dios condujo a victorias decisivas y rápidas en el contexto de la guerra santa. Esto tiene que ver con la guerra santa. En relación con esto, hay una cuestión que tiene que ver con el jerem. Esta palabra se refiere al tema de la destrucción o aniquilación. Significa la erradicación total del mal y de los pecadores. Aquí no puede haber un término medio, sino que es una acción directa de parte de Dios sobre un pueblo o unos pueblos totalmente caídos en el pecado y en la degradación total. Entonces, este asunto, cuando se toma de parte de Dios, es serio, es total y requiere la acción fiel de parte de los israelitas sobre esta situación de Jerem. O sea, ellos no pueden hacer algo que sea contrario a la orden de Dios. Lo que sí puede pasar es que ante la orden de Dios del Jerem puede haber arrepentimiento y puede haber conversiones. El caso de Rahab y el caso de los gabaonitas, que revirtieron la condición porque se dieron cuenta de que tenían que aceptar este Dios. Si mediaba esto, entonces quiere decir que había un arrepentimiento que Dios aceptaba y perdonaba. Pero evidentemente tenemos unos casos que son muy pocos. La mayoría no actuó de esa manera. Y hablando de esta situación de la guerra del Jerem, el Antiguo Testamento, dentro de todas las guerras que tuvo que enfrentar, presentó la profecía de un niño que traería la paz. Esto ustedes lo encuentran en Isaías, capítulo 9:11 y 9:6 y 11, 1 al 5, cuando se habla de que un niño va a llegar, su nombre es, uno de sus nombres es Príncipe de Paz. Entonces, ustedes notan que dentro de esta acción de la Guerra Santa, hay una acción también de parte de Dios de la paz
de la bienaventuranza, del perdón, del arrepentimiento, de la santidad que es traída por un niño, refiriéndose al Mesías, que es Cristo. Entonces, aquí tenemos que dentro del plan de Dios está el proceso de la paz, no solo a su pueblo, sino la paz a todo el mundo a través de Cristo Jesús. No es un Dios de guerra, Dios no actuó continuamente en un estado de guerra, siempre procuró lograr la paz, y esta paz ahora la va a concretar a través de la llegada de un niño en una profecía o en varias profecías que aparecen en el Antiguo Testamento. Y recordamos el texto que dice que Dios es lento para la ira, y grande en misericordia, hace misericordia a millares, hablando no solo del pueblo de Israel, sino también hablando acerca de todos los pueblos que al acercarse a Dios, encuentran de parte de Él la paz. Bueno, con esto terminamos el repaso de esta lección y nos preparamos para la siguiente dentro de este proceso del libro de Josué. Que Dios los bendiga.